cuál es el que sirve, cuál es el que no sirve. Oye, sí, mi Luis, mi abuelita hace lo mismo. Y se viene el América, ya está en el... Ay, perdón, mi Luis, perdón por No te preocupes. porque ni siquiera llegó el futbolista, no hay peligro. Y seguimos aquí en la transmisión, pero quiero mandar a esta cortinilla, mi Luis. Vámonos a esta siguiente sección con César Roel. Cuando estás detenido, tienes derecho a una llamada. En esta sección, con nuestro abogado, César Roel. Inicia. Bueno, pues ya tenemos en la línea a mi querido César Roel, abogado también de Radio Rocamora. ¿Cómo estás, mi querido César? Hola, ¿cómo estás, Edson? Bien, bien. Aquí está conmigo mi David Zarzamora Aguirre, que estamos viendo el partido de América Chivas. ¿Y qué crees? Que acaban de empatarle al Guadalajara. Ya vamos 2-2. Discúlpame, César, yo sé que tú eres Chiva como yo lo sé, pero pues ya nos empataron desgraciadamente. Lo bueno que no apostamos nada. Lo bueno. Falta mucho del partido todavía, no te preocupes. Todavía faltan 20 minutos y los penaltis, mi querido César. Oye, te mando un abrazo en donde te encuentres. Y igualmente. Pues, ¿qué nos traes en esta ocasión, mi querido César? Pues vamos a platicar un poco acerca de las demandas en materia familiar. No sé si les interese claro. A tus radioescuchas, que nos manden preguntitas acerca de lo que quieran saber. Ya nos mandaron varias, cualquier... sí, qué bueno. Ya tenemos varias. Sobre materia familiar, lo que ustedes gusten. Fíjate que estaba platicando con mi David Zarzamora hace ratito, estábamos teniendo una charla de esta situación que se generó con Marjorie de Sousa y Julián Gil, que pues estaba platicándote, mi Luis, no sé si te acuerdas hace ratito que te decía que Julián Gil había tenido un desliz con esta actriz y de repente pues esta actriz ya demanda a Julián Gil por pensión alimenticia. Pero el detalle en esto, mi querido César, es que le pedía una pensión de alrededor de 500,000 pesos mensuales. ¿Es posible eso? ¿Colombianos o...? No, mexicanos. Sí es posible, Edson y David. Okay. Fíjense que, por ejemplo, la ley de nuestra ciudad, de México en general, marca que tú puedes pedir una pensión alimenticia en base a tus necesidades. Okay. ¿No? O en este caso en base a las necesidades del menor. Okay. Aunque también tenemos que contemplar, por ejemplo, y habría que saber si también pidió pensión alimenticia para ella, porque muchas veces cuando la mujer no trabaja, se pide o se solicita pensión ante el juez de lo familiar para la mamá y para el menor de edad. Oye, o los menores de edad, dependiendo de cuántos hijos tengan. Oye, esa no me la sabía, o sea que también prácticamente va a tener que mantener a la mamá, César. Es una posibilidad. En este caso, cuando la mamá no trabaja, sí es factible que el juez le otorgue cierto porcentaje de pensión alimenticia. Oye, perdón, César, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, si yo tuviera, no es el caso, obviamente, pero si yo tuviera una esposa donde ni siquiera moviera un pie para poder trabajar, ella está acongojada con la pensión alimenticia, eso no es posible para mí, César. ¿Por qué no? Porque imagínate que yo nada más esté manteniendo a una persona que no quiere luchar también por pues en este caso por mi hijo, por mi hija. O sea, simplemente ella va a estar acostada viendo la televisión mientras yo trabajo y les doy a comer a ambas. Bueno, de mi hijo no tendría problema, pero de ella. Así es. Mira, aquí lo que tienes que hacer es inevitable, y la ley así lo marca. No es a criterio de uno. Aquí lo que tienes que hacer es obviamente acreditarle al juez que la mamá está en plenas facultades para trabajar. Okay. No necesariamente tiene que ser definitivo esta circunstancia de que tú tengas que mantener a tu ex mujer, okay, ¿no? En el caso hipotético, como lo mencionas, para que tú le sigas dando esa pensión que te puede llevar toda tu vida laboral, ¿no? Okay. Hay situaciones en donde el esposo, el marido, el varón, que por lo general es quien otorga la pensión, inclusive para que no se dé esta situación que tú platicas, muchas veces prefieren renunciar a su centro de trabajo, prefieren salirse de trabajar que mantener a una persona que efectivamente, como lo mencionas, no va a mover un pie, no va a mover un dedo con tal de recibir dinero gratis. ¿Cómo ves eso? Perfecto. No manches, a mí sí me saca de onda esa situación.
Y pues ponte las pilas, mi Luis, para que no te vayan a aplicar esa a la mamá de mi Ramón, ¿eh? No te vayan a Así aplicar es. esa. Oye, fíjate, mi querido César, ya tenemos unas preguntas, me está comentando aquí mi David Zarzamora. ¿Te parece si nos vamos directo a estas preguntitas? Adelante, sus Mira, órdenes. nos pregunta esta Miriam Mote, ¿qué criterios se siguen para atribuir la guarda, me imagino que es guardia, No, y la la guarda y custodia de los hijos? ¿Qué, perdón? No te escuché bien, David. ¿Qué criterios se siguen para atribuir la guarda y custodia de los hijos? ¿Qué criterios se siguen? Ajá. Mira, por lo general los jueces siempre van a ver por el bienestar del menor de edad o los menores de edad, dependiendo Ok. de cuántos sean. Claro. Ese es el criterio que siempre va a sobresalir. Ya no es a capricho de los papás, como antes, hace muchos años. Ok. Se peleaban por los niños y ponían que falsedades en las demandas y que Sí, sí, sí. era un inútil y que la señora era una cualquiera, que era un vicioso, etcétera, ¿no? Hoy en día tú puedes poner todo eso, pero el juez va a valorar estos criterios más por los derechos de los niños o de los menores o de los adolescentes, según sea el caso. Siempre va a prevalecer ese criterio para que el juez pueda determinar si se va con el papá o se va con la mamá. Y lo que tenemos que hacer es, nosotros como abogados, en caso de que te contrate el papá o la mamá, ¿verdad?, aportar pruebas suficientes para decirle al juez, con pruebas, obviamente, que se sustente tu dicho, Claro. que interpusiste en tu demanda, que tú eres la persona más viable para que tus hijos estén contigo. Estén contigo. Y con eso el juez va a determinar que la guardia y custodia es a favor de esa persona, a la que mejor comprobó, la que tiene mejores aptitudes, la que tiene un ambiente más sano para los niños, No la manches. que los niños se sientan más a gusto, porque ahora, bueno, los jueces en muchas ocasiones, te puedo decir que en el 90% de los juicios de este tipo, Sí. mandan llamar a los menores de edad cuando su edad así lo amerite. Ok. Piden una plática con esos menores y les hacen una plática en privado con el juez, con un representante del DIF, Wow. con un ministerio público especialista en materia familiar, Sí, sí. y obviamente a realizar esa entrevista, el juez tiene un poquito más de elementos para poder determinar esta circunstancia de guardia y custodia. ¿Cómo ven? Perfecto. Oye, está interesante todo este tema, mi querido David Sí, Zarzamora. está muy bueno. Pero fíjate que también tenemos más preguntas, no nos queremos ir sin resolver estas preguntas a los nuestros Rocamorers. ¿Qué dice Hernán Jiménez? Bueno, cambiando ya un poquito de tema, Hernán Jiménez nos dice, ¿cómo es el proceso en los divorcios en esta pandemia? Por favor, anónimo. Hijo, ya dije su nombre, mi Luis. Perdón. ¿Cómo es el proceso en los divorcios en esta pandemia, mi querido César? Ok, los procesos de divorcio tiene en la Ciudad de México es un poquito distinto que el Estado de México. Ok. Depende de cuál haya sido el último domicilio conyugal en donde hayan vivido los papás Ok. o los consortes en este caso para solicitar un divorcio. Si es en el Estado de México, ¿Sí? varía un poquito, les voy a platicar rapidísimo. En el Estado de México es un poquito más factible. Hoy en día en la pandemia, el Estado de México tiene herramientas tecnológicas que pueden usar para poder divorciarse en línea. El Estado de México actualmente, desde que inició la pandemia, lleva alrededor de 450, 480 audiencias en estos meses en línea, en donde ha podido determinar diversas circunstancias, entre ellas en materia familiar. Ok. El divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio en donde los dos esposos están de acuerdo en divorciarse y no hay ninguna controversia, es decir, no hay ninguna pelea en cuanto a bienes, en cuanto Ok. a pensión, en Sí, cuanto a la custodia de los hijos. Se divorcian de buena onda, ¿no? Exactamente, Ok. exactamente. Oye, qué De chido. mutuo acuerdo, de mutuo acuerdo. Si se da esa situación, hoy en día lo puedes hacer en línea. Ah, perfecto. En la Ciudad de México, precisamente hoy se celebró la primera audiencia en línea de divorcio. Órale. Duró alrededor de 28 o 29 minutos y quedaran divorciadas ambas partes
porque estuvieron de acuerdo en todos esos puntos. No sabría decirte si esas partes tenían hijos o no tenían hijos, o tenían bienes que liquidar, etcétera, pero se puede dar, sí, es muy cierto. Ya hay juicios en línea, divorcios en línea en caso particular, pero sí tenemos que cumplir con ciertas formalidades, ciertos requisitos que nos marca la misma ley para que eso se pueda dar. No cualquier persona puede ser factible de divorciarse en línea o a través de una audiencia virtual. Fíjate, tantos años de casado, mi Luis, en 27 minutos se te pueden esfumar. Oye, qué chido, qué chido, porque yo estoy a favor de que si no hay amor en una relación, mejor nos fumamos la pipa de la paz y cada quien por su lado. ¿No crees, mi querido César? Así es mejor llegar a un buen arreglo que tardarse meses en estar peleando, ¿no? Claro. Siento yo. Sí, y más cuando tienes hijos es desgastante, ¿no? Para ellos. Y bueno, mucho, realmente son los que sufren más. Sí, claro. Nos pregunta Felipe Rosas: fallecieron mis abuelos paternos y no dejaron testamento. Mi papá falleció hace unos meses. ¿Me toca algún porcentaje de esta vivienda? Sí, por supuesto, sí le toca porcentaje porque es descendencia directa tanto de los abuelos como del papá. Okay. Los abuelos, al no tener un testamento formal, se tendría que aperturar lo que se llama sucesión intestamentaria, y esa sucesión intestamentaria debería de estar representada por los hijos sobrevivientes. En este caso, como el papá de nuestro amigo falleció, también tendría que aperturar un juicio sucesorio e intestamentario a nombre de su papá, en donde se designe un albacea, si es el único hijo, o tutor, albacea y designación de beneficiarios. ¿Para qué? Para que esa sucesión del papá fallecido represente los bienes que le pudieran haber tocado y los derechos que le pudieron haber tocado a él a favor de la sucesión de los abuelos. Obviamente, si son varios hermanos, pues se dividen en ciertos porcentajes, como lo comentaba. Exactamente. Okay. Se dividen los porcentajes de los bienes que se hayan dejado ahora sí en la masa hereditaria. Ok, mi querido César, y fíjate, ya para culminar esta bonita sección que ha estado muy interesante, mi Luis, por cierto, que nos está dejando varias enseñanzas. Por cierto, si gustan contratar los servicios de mi querido César Roel, te pueden marcar. ¿A cuál número, mi querido César? 55 50 56 58 58. Te vas a llevar doble mención en esta noche porque acaban de anotar las Chivas de Guadalajara, mi querido César. Acaba de anotar mi querido Ángel Saldívar, y lo celebro contigo porque eres chivermano como yo. Así es. Te dije que faltaba mucho tiempo. Ya vamos 3-2 y nos vamos a enfrentar a los cementeros. Todo por eso, repítenos tu teléfono para los servicios de César Roel. Con gusto, 55 50 56 58 58 a sus órdenes. Así que ya lo saben, nuestro querido César Roel va a estar a sus órdenes en cualquier tema legal. Y bueno, para culminar ya una breve respuesta, si nos puedes apoyar en esto, ya no te quitamos más tiempo, César. Fíjate que nos mandó, ya ahora sí lo vamos a hacer anónimo, porque nos puso que lo hiciéramos anónimo. Vivo amenazado por pensión alimenticia por mi exmujer. ¿Puedo hacer el trámite yo mismo para controlarle los gastos a mi hijo? Definitivamente, sí lo puede hacer, y es lo más recomendable para que no se excedan, como el caso que platicamos de estos personajes de la farándula. No le vayan a pedir en demasía, aunado a que si él cree que los gastos son excesivos, se le puede solicitar al juez por ley que la persona que va a administrar esa pensión acredite a cuánto ascienden esos gastos. Ya nada más, ya ahora no se trata de pedir por pedir. Ahora se tiene que comprobar que ese recurso se está utilizando efectiva y fehacientemente a favor del menor en cuanto a su pensión alimenticia. Así es, nada de que te vas por las miches, nada de que te vas a salvar, nada de eso, mi querido César. Así es. Todo se puede controlar, obviamente hay que saber hacerlo, hay que asesorarse bien para que no se lleven sorpresa.
Bueno, pues mi querido César, te mandamos un abrazo hasta donde te encuentres. saludito. Mi querido chivermano, aquí el David Zarzamora pues ya se está bajando de ánimo porque ve el marcador 3-2. Ánimo, No pasa David. nada, no pasa nada. Ahí luego te damos una chelita, mi Luis, para que te recuperes. Te mandamos un abrazo, mi querido César. Es un manjar Igualmente. esta sección para nosotros, ¿eh? Para mí es un gusto volverlos a escuchar. Saben que estoy a sus órdenes, cualquier Muchas gracias. circunstancia, ya saben dónde localizarme. Les mando también un fuerte abrazo. Cuídate mucho, mi querido César, y ya